El sol caía sobre Samaria con una luz ardiente, filtrándose entre las piedras secas del camino. La tierra susurraba cansancio, y el aire olía a soledad. Era mediodía, la hora en que nadie salía, la hora en que el silencio dominaba incluso a las aves. Sin embargo, un hombre caminaba bajo ese sol sin buscar sombra. Sus pasos eran firmes, tranquilos, como si el calor no lo tocara. Era Jesús. Llevaba días recorriendo pueblos, tocando corazones, devolviendo vida donde solo había polvo. Mas, aquel día no buscaba multitudes, ni aplausos, ni milagros que asombraran. Aquel día buscaba un alma, una sola, una mujer que ni siquiera sabía que sería encontrada. Cansado del camino, se detuvo junto a un pozo antiguo, el pozo de Jacob, donde generaciones habían saciado su sed. El viento se detuvo, como si la creación entera sintiera que algo estaba por suceder. Los discípulos fueron a buscar comida al pueblo, dejando al maestro a solas. Él se sentó al borde del pozo y esperó. Esperó con la paciencia de quien conoce los tiempos de Dios. En la distancia, una figura se movía. Una mujer, sola, caminaba con un cántaro sobre el hombro. Sus pasos eran pesados, como si llevara más carga que solo el agua. Venía cuando nadie más iba al pozo, como quien huye de las miradas, de susurros que herían más que piedras. Había conocido el rechazo, los murmullos del pueblo, la vergüenza del pasado. Pero aquel día, sin imaginarlo, la esperanza la esperaba junto al pozo. Jesús la miró llegar con ternura, con esa mirada que atraviesa el alma y ve más allá del pecado. Ella lo miró sorprendida. Él, un judío, no debía hablarle, pero lo hizo. Con voz suave, rompió siglos de odio y diferencia con una sola frase: «Dame de beber». Esa solicitud tan simple, tan humana, fue el inicio de un diálogo eterno. Un puente entre el cielo y un corazón herido. Ella no lo sabía, pero en ese instante, el agua que buscaba ya comenzaba a fluir dentro de ella. La historia del encuentro más inesperado estaba por comenzar. Y con él, la revelación del agua viva que nunca se agota. Ella se detuvo unos pasos antes del pozo. El sudor le corría por la frente y el sol le quemaba la espalda. Sus ojos se alzaron con cautela, como si temiera ser juzgada una vez más. Al ver al hombre sentado allí, comprendió de inmediato que no era de los suyos. Era judío. Y ningún judío hablaba con una mujer samaritana, menos aún con una mujer como ella. El silencio pesó unos segundos. Los grillos murmuraban entre las piedras y el viento arrastraba un leve polvo del camino. Entonces, sus labios se abrieron con incredulidad. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, una mujer samaritana?» Jesús no desvió la mirada. Su voz sonó serena, pero cargada de un misterio que penetró en su espíritu. «Si conocieras el regalo de Dios, y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer frunció el ceño, confusa. «¿Agua viva?», pensó. Su vista bajó al pozo, profundo y oscuro. Miró el cántaro entre sus manos, aquel objeto que tantas veces había llenado, para después volver vacío otra vez. Cada día el mismo cansancio, el mismo ciclo. Bebía, pero seguía teniendo sed. No de agua, sino de algo más. Algo que no sabía nombrar. «Señor», respondió con voz temblorosa, «no tienes con qué sacar el agua, y este pozo es profundo. ¿De dónde sacarás esa agua viva?». Jesús inclinó la cabeza y la miró como quien observa una flor marchita a punto de florecer. «El que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tenerla, porque el agua que yo le daré se convertirá en una fuente que salta para vida eterna». Las palabras resonaron en su pecho, desordenando pensamientos, derrumbando desconfianzas. El mundo pareció detenerse. Ni el viento se atrevía a moverse. En ese instante, sintió que ese hombre no hablaba solo de agua. Hablaba de ella, de su alma sedienta, de sus noches sin paz.
Entonces, como una súplica nacida del fondo de su corazón, murmuró: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí». Jesús la miró con ternura. Sonrió, sabiendo que su alma ya estaba bebiendo sin darse cuenta. «Ve, llama a tu marido y vuelve». Su corazón se detuvo al oír esas palabras. La herida más profunda de su vida, tocada sin aviso, sangraba de nuevo. La mujer bajó la mirada. Apretó el cántaro contra su pecho como si quisiera esconderse detrás de él. Su voz se quebró entre la vergüenza y el miedo. «No tengo marido», susurró. Jesús la observó con esa mezcla infinita de verdad y amor que solo él sabía expresar. No había juicio en su tono, solo una ternura que abrazaba. «Bien, has dicho que no tienes marido», respondió con suavidad, «porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». Sus palabras cayeron sobre ella como un trueno, pero no para destruirla. Fue un golpe de verdad que no hirió, sino que liberó. Él conocía su historia, toda su historia. Cada lágrima, cada error, cada vacío. Y aún así, la miraba con amor. La mujer contuvo el aliento. Nadie jamás le había hablado así. No con desprecio, sino con dignidad. Era como si cada palabra de aquel hombre la reconstruyera, como si su alma rota volviera a unirse pieza por pieza. «Señor, veo que eres profeta», balbuceó, buscando refugio en una conversación que desviara su vergüenza. «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús la escuchó, dejando que su corazón encontrara el hilo de sentido. Luego, con la serenidad del que revela algo eterno, le dijo: «Créeme, mujer, que la hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Pero la hora viene, y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Sus palabras eran como un amanecer en medio de la oscuridad. La mujer lo miró con asombro. Aquel extranjero estaba rompiendo todas las barreras de su mundo. Ya no importaban los templos, las diferencias o los prejuicios. Importaba el corazón. Sintió que su alma se estremecía. Por un instante, el peso de su pasado pareció desvanecerse, reemplazado por una luz nueva, cálida, que envolvía su interior. Con un suspiro profundo, murmuró casi para sí: «Sé que ha de venir el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús la miró fijamente. El aire se volvió silencio y el tiempo pareció detenerse. «Yo soy», dijo con voz firme y dulce, «el que habla contigo». El mundo entero pareció detener su curso ante esa revelación. La mujer sintió que el corazón le estallaba en el pecho, como si dentro de ella el agua prometida empezara a brotar. El silencio que siguió a aquellas palabras fue sagrado. «Yo soy el que habla contigo». La mujer sintió que todo dentro de ella se quebraba y al mismo tiempo se reconstruía. Era como si el pozo profundo de su alma, ese que había cargado de culpas y sed, comenzara a llenarse con una luz que no podía contener. Su corazón latía con fuerza, y las lágrimas, sin permiso, comenzaron a correr por su rostro cansado. Aquella frase seguía repitiéndose dentro de ella. «Yo soy». No era un simple viajero, no era un profeta más. Era Él, el Mesías, el Cristo prometido, el que traía palabras de vida para los quebrantados y ternura para los que el mundo había desechado. En ese instante, comprendió que no había llegado al pozo por casualidad. Aquel largo camino bajo el sol, aquel cansancio, aquellos años de vacío, todo había sido parte de un encuentro divino preparado desde la eternidad. Jesús no la evitó, no la juzgó, la buscó. Y en su mirada entendió que Dios no se había olvidado de ella, ni de su nombre,
ni de su historia. El ruido de pasos rompió el silencio. Los discípulos regresaban del pueblo. Al ver al maestro conversando con una mujer samaritana, se detuvieron confundidos. Nadie se atrevió a preguntar nada, pero sus miradas estaban llenas de sorpresa. Jesús, sin embargo, seguía con los ojos fijos en ella, como si no existiera nadie más. La mujer respiró hondo. Tomó el cántaro entre sus manos, pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez en años no sentía necesidad de llenarlo. Su sed había desaparecido. La presencia de Jesús había llenado el vacío donde antes solo había culpa y dolor. Él no le había pedido explicaciones, solo le había ofrecido vida. Agua viva, amor puro, esperanza. Sin pensarlo más, dejó caer el cántaro. El golpe seco contra las piedras resonó como un símbolo, el fin de la carga que había llevado tanto tiempo. Sin mirar atrás, empezó a correr hacia el pueblo. No era la misma mujer que había salido a escondidas, con el rostro inclinado. Ahora, corría con los ojos brillando, con el alma encendida, con el corazón libre. Cada paso levantaba polvo, pero también levantaba su fe. Iba a contar lo que había vivido, lo que había visto, lo que había sentido. Iba a contar que había encontrado al Mesías, y el eco de su carrera parecía decir: «Ya no tengo sed». La mujer llegó al pueblo con el corazón desbordado. Sus manos vacías aún recordaban el peso del cántaro, pero ahora eran símbolo de libertad. No podía contener las palabras. Ardían dentro de ella, pidiendo salir, gritar, despertar a los que dormían en la rutina y la desesperanza. Las calles parecían las mismas, pero ella no. Los aldeanos la observaron con sorpresa. Era la mujer que todos conocían, la que evitaban, la que murmuraban a espaldas. Pero ahora su rostro brillaba con una alegría que nadie podía explicar. «¡Venid!», gritaba con voz fuerte, temblando de emoción. «Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Los vecinos se detuvieron. Algunos la miraron incrédulos, otros con curiosidad, otros con un respeto que jamás antes le habían mostrado. Había en su tono algo que nadie podía negar: verdad. Sus ojos no mentían, brillaban con una luz imposible de fingir. Un grupo comenzó a seguirla, uno tras otro. Los hombres y mujeres del pueblo salieron tras aquella mujer transformada. En su entusiasmo había esperanza. En su historia había redención. Lo que el desprecio había destruido, la gracia lo estaba levantando delante de todos. Mientras tanto, en el pozo, Jesús levantó la vista hacia el horizonte y sonrió. Sabía que la semilla había caído en tierra fértil. Los discípulos, aún confundidos, le ofrecieron comida. «Rabí, come», le dijeron. Pero él respondió con una calma profunda: «Yo tengo una comida que vosotros no conocéis». Ellos se miraron entre sí sin entender. Jesús los miró con ternura. «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra». Su mirada se volvió hacia el camino por donde la mujer había desaparecido y añadió: «Mirad los campos, porque ya están blancos para la siega». Sus palabras eran una revelación. Aquella mujer, antes ignorada, era ahora el comienzo de una cosecha espiritual. A través de su testimonio, muchos conocerían al Hijo de Dios. El pueblo comenzó a caminar hacia el pozo. Hombres, mujeres y niños salían al encuentro del que hablaba palabras que daban vida. Y en el polvo que levantaban sus pasos, se dibujaba la promesa de una nueva fe. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados. Desde lejos, una multitud se acercaba levantando una nube de polvo. Jesús permanecía junto al pozo, sereno, mientras el murmullo de la gente crecía como un río que se aproxima. Eran los samaritanos del pueblo, guiados por aquella mujer que antes caminaba sola y avergonzada, y que ahora los conducía con paso firme y mirada encendida. Cuando lo vieron, muchos se detuvieron.
No esperaban encontrar a un judío con rostro tan pacífico, tan lleno de compasión. Lo miraban con una mezcla de respeto y asombro, como si algo en su presencia desarmara sus prejuicios. Y allí, entre todos, la mujer habló. «Este es el hombre del que les hablé», dijo con la voz vibrando de emoción. «Él me dijo todo lo que he hecho, y aún así me recibió». Un silencio profundo envolvió al grupo. Algunos hombres se miraron desconcertados, incapaces de creer que aquel rabí había venido hasta ellos. Pero Jesús los miró a todos, uno a uno, como si los conociera desde siempre. Entonces, sin necesidad de largos discursos, solo pronunció palabras de vida. Les habló del amor del Padre, de un reino que no excluye, que no diferencia, de una verdad que libera y no condena. Sus palabras cruzaban el aire como luz en la penumbra, atravesando corazones endurecidos, encendiendo esperanzas dormidas. A cada frase suya, la gente sentía que algo dentro despertaba. Aquellos que habían vivido bajo el peso del desprecio de los judíos, ahora encontraban dignidad en la mirada de aquel que no hacía distinción. Su voz no solo enseñaba, sanaba. Muchos, al oírlo, comenzaron a creer. Y los más ancianos, con lágrimas en los ojos, se acercaban en silencio, tocando el borde de su manto, como si temieran que esa visión se desvaneciera. La mujer los observaba emocionada. Su corazón, antes vacío, ahora rebosaba. No necesitaba más pruebas. La paz que sentía era testimonio suficiente. Y mientras los demás escuchaban extasiados, ella comprendió el milagro invisible que había sucedido. No solo había cambiado su historia, sino también la de su pueblo. Jesús sonrió. Había llegado a Samaria por una sola alma, pero esa alma se había convertido en la puerta por donde entraría la salvación para muchos. El pueblo, que antes parecía dormido en la rutina y la división, se llenó de movimiento. Las calles se llenaron de murmullos, de rostros curiosos, de miradas que querían comprender quién era aquel hombre que había hablado al corazón de una mujer y había despertado a toda Samaria. Jesús no se apresuró a irse. Se quedó entre ellos 2 días. 2 días que parecieron una eternidad de gracia. Durante ese tiempo, la aldea se transformó. Las conversaciones cambiaron de tono. Donde antes había crítica, ahora había esperanza. Los ancianos comentaban con lágrimas en los ojos cómo aquel judío hablaba de un Dios cercano, no de un juez lejano. Los niños corrían a escucharlo, sin miedo. Hasta los más endurecidos sentían una paz inexplicable al mirarlo. Cada palabra suya era como lluvia sobre tierra seca. Hablaba de un padre que buscaba adoradores en espíritu y verdad, de un amor que no conoce fronteras ni heridas imposibles de sanar. Muchos comenzaron a creer, no solo por la voz de la mujer, sino porque habían escuchado con sus propios oídos y habían sentido en su alma la verdad pulsando como fuego. La mujer samaritana observaba todo desde la distancia, con el corazón ardiendo de gratitud. Cada sonrisa, cada rostro cambiado, era un reflejo del milagro que ella misma había vivido. Había llegado al pozo vacía, con el alma rota, y ahora contemplaba a un pueblo entero bebiendo del mismo manantial de vida que la había renovado. Una tarde, mientras Jesús hablaba a un grupo de hombres junto al pozo, ella se acercó despacio. No dijo nada. Solo se arrodilló con las manos temblorosas y las lágrimas brillando en sus mejillas. Jesús la miró y asintió en silencio, como quien comprende sin necesidad de palabras. En su interior, comprendió algo más profundo que todo lo que había oído. No se trataba solo de cambiar su historia, sino de aprender a vivir amada. Ya no tendría necesidad de huir ni de esconder su pasado. Ahora sabía que hasta sus errores habían sido el camino que la condujo a El Salvador. Aquel encuentro, que había comenzado con un simple «dame de beber», se había convertido en el río que transformó su vida, su aldea, y el curso silencioso de una nación que había olvidado el rostro de la fe. El amanecer llegó suave sobre Samaria. El aire, antes seco y polvoriento, ahora parecía más liviano,
como si hasta el viento llevara esperanza entre sus alas. En el pozo de Jacob, Jesús se preparaba para continuar su camino. El pueblo entero se había reunido para despedirlo. Hombres y mujeres se acercaban con gratitud, algunos con lágrimas, otros con sonrisas que hablaban más que 1000 palabras. La mujer samaritana estaba al frente, observando aquel momento con los ojos húmedos. En su pecho, una mezcla de gozo y tristeza se entrelazaba. No quería que él se marchara, pero comprendía que su propósito debía continuar. Aún así, algo dentro de ella le decía que su presencia ya no la abandonaría jamás. Jesús se detuvo ante la multitud. Los miró con esa misma ternura que había cambiado sus corazones y dijo: «La salvación ha tocado vuestras vidas. Abrid vuestros corazones y dejad que el agua viva siga fluyendo, porque quien bebe de ella se convierte también en manantial para otros». Sus palabras se grabaron en las almas como fuego y consuelo al mismo tiempo. Y cuando dio el primer paso para marcharse, un grupo de niños corrió tras él, riendo, extendiendo las manos, como si no quisieran dejar partir a la luz que acababa de iluminar su pueblo. La mujer quedó quieta junto al pozo, viendo cómo se alejaba. En su interior, algo susurraba con certeza: «Ya no tengo sed». Cerró los ojos, dejando que una lágrima final resbalara por su mejilla, no de tristeza, sino de plenitud. Cuando abrió los ojos, el sol ascendía radiante sobre los campos, y su reflejo en el pozo parecía brillar más que nunca. Caminó hacia el borde, contempló su reflejo en el agua, y por primera vez no vio culpa ni cansancio. Vio a una mujer amada, perdonada, nueva. Regresó al pueblo, pero no como antes. Donde antes había sido señalada, ahora era buscada. Muchos se acercaban para escucharla hablar de aquel que me dijo todo lo que hice. Se había convertido en testigo viva del amor que restaura. Cada palabra suya era testimonio de libertad. Había dejado el cántaro en el pozo, pero en su corazón llevaba la fuente eterna. Y mientras su voz resonaba entre los callejones de Samaria, otros corazones, oyéndola, comenzaban a despertar. Con la partida de Jesús, el aire en Samaria quedó impregnado de un rumor nuevo. Las conversaciones, que antes se centraban en problemas y pasados cargados, ahora giraban en torno a la esperanza y la promesa recibidas junto al pozo. El centro del pueblo se transformó. Allí, donde la cotidianidad antes reinaba, ahora se escuchaban preguntas profundas, reflexiones sinceras y testimonios de corazones renovados. La mujer samaritana, conocida antes por su vergüenza, comenzó a caminar libremente por las calles. Su rostro, siempre esquivadizo, ahora miraba a todos con una paz inquebrantable. Cada vez que alguien encontraba su mirada, encontraba también consuelo. Su casa se transformó en un refugio, un lugar donde muchos acudían no solo por curiosidad, sino por las palabras de vida que allí se compartían. Ella contaba una y otra vez la historia. «Me encontró en mi peor momento», decía. «Me habló con amor y me mostró que Dios mira más allá de los errores». Y cada vez que repetía esas palabras, nuevos corazones eran tocados. Algunos al principio desconfiaban, otros tenían miedo de dejar atrás las viejas heridas. Pero ante la evidencia viva de su transformación, las murallas caían, poco a poco. Los niños la seguían a todas partes, queriendo escuchar relatos sobre el hombre del agua viva. Los ancianos, inspirados por su fe, comenzaron a animar a otros a dejar los prejuicios y buscar ese mismo consuelo. Al caer la tarde, en las puertas de las casas y bajo los árboles, la gente reflexionaba sobre lo que había ocurrido. La visita de un hombre que había roto siglos de indiferencia con unas pocas palabras y un gesto sincero. La mujer, en medio de todo, se sentía pequeña y a la vez inmensa. Descubría que ser testigo era mucho más que contar hechos. Era vivir cada día como manantial, compartir el agua recibida, consolar a quienes llegan con el cántaro vacío. Comprendía
al ver tantos rostros renovarse, que la historia que comenzó en el pozo no terminaría allí. Era un río que, por su cauce humilde, regaría a una nueva generación. Pasaron los días y la vida en Samaria siguió su curso, pero ya nada era igual. Las miradas hacia la mujer habían cambiado. Aquellos que antes la evitaban, ahora la buscaban para escucharla. La que había sido rechazada se había convertido en fuente de palabra y esperanza, pero en su interior, ella sabía que aún quedaban heridas profundas, recuerdos que el tiempo no había borrado. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, vio venir a lo lejos a uno de los hombres, que un día la había avergonzado delante de todos. Sus piernas temblaron. Por un momento, sintió el impulso de alejarse, pero recordó las palabras del Maestro: el que bebe del agua que yo le daré. Respiró hondo y se quedó donde estaba, con los ojos al frente, decidida a no huir más de su pasado. El hombre la miró sorprendido. En su mente, aún seguía viendo a aquella mujer temerosa y abatida, pero lo que encontró fue otra persona. Ella lo saludó con calma y en su voz ya no había rencor. «Dios te bendiga», dijo. Aquellas simples palabras rompieron algo en el aire. El hombre no supo qué responder. Bajó la cabeza, avergonzado. Ella entendió, sin necesidad de explicaciones, que el perdón también era parte del agua que Jesús le había dado. De regreso a casa, mientras el sol caía tras las colinas, sintió que el cielo se teñía con los colores de su nueva vida. Había descubierto que la gracia no solo sana, sino que enseña a amar sin condiciones. Cada persona que antes le causó dolor era ahora una oportunidad para mostrar la misericordia que ella misma había recibido. En las noches, cuando el silencio llenaba el pueblo, solía acercarse al pozo, se sentaba a su lado y hablaba con Dios. A veces en palabras, otras en lágrimas, agradecía por aquel encuentro que cambió su historia. «Gracias, Señor», susurraba, «por haberme buscado cuando nadie más lo hizo». Y en esas noches templadas, el viento parecía llevar su oración más allá de las montañas. Algunos aldeanos aseguraban que cuando ella rezaba junto al pozo, el aire olía distinto, como si el agua de aquel lugar hubiera guardado el eco de la voz del Maestro. Con el paso del tiempo, el testimonio de la mujer comenzó a viajar más lejos de lo que jamás imaginó. Los viajeros que pasaban por Samaria escuchaban su historia y la llevaban a otros pueblos, hablando de aquella mujer que había conocido al Mesías junto al pozo. Lo que empezó como un susurro se convirtió en canto, y el nombre de Jesús se escuchaba cada vez más allá de las fronteras. Ella no buscó ser conocida, solo compartir lo que su alma no podía callar. Algunos días salía de su aldea acompañando a comerciantes o familias que partían hacia otros lugares. No llevaba riquezas ni mercancías, llevaba palabras. «Hay un hombre que conoce tu sed», decía, «y tiene agua que da vida, agua que no se agota». Muchos se detenían a escucharla. No todos entendían, pero en cada rostro tocado por su relato, ella veía una chispa de curiosidad, una semilla de fe. Y cada vez que contaba su historia, no hablaba como quien repite un milagro ajeno, sino como quien vive dentro de él, todos los días, respirando su gracia. En uno de sus viajes, una mujer joven se le acercó llorando. Le confesó que su propio corazón estaba cansado, que también huía del juicio y la culpa. La samaritana tomó sus manos, la miró con ternura y dijo lo que una vez escuchó junto al pozo: «El agua que Él da sana las heridas que nadie ve. Bebí de esa agua y nunca más tuve sed». Cuando regresó a su pueblo, se dio cuenta de que ya no era solo una creyente, sino una mensajera. Su casa se convirtió en refugio, su voz en consuelo. Los enfermos acudían buscando fuerza, los cansados, esperanza. Ella hablaba con humildad, sin adornos, pero cada palabra estaba llena de la presencia del que un día la transformó. Y aunque el tiempo pasaba, su fervor no disminuía.
A veces, en la soledad, pensaba en él, recordando aquel día bajo el sol abrasador, junto al pozo de Jacob, y sonreía, porque sabía que su vida se había convertido en reflejo de esa misma agua viva que alguna vez había pedido con lágrimas. Los años pasaron como un suspiro, pero el recuerdo del maestro nunca se desvaneció. En Samaria, la mujer del pozo ya era conocida por muchos como la que halló al Mesías, y su historia se contaba junto al fuego de las noches, de padres a hijos, como un testimonio que no se debía olvidar. Su cabello, ahora plateado por el tiempo, caía sobre los hombros con dignidad. Las arrugas en su rostro no eran señales de cansancio, sino de sabiduría. Cada línea contaba una historia de misericordia, de fe, de lucha y de amor. Los ojos, aún llenos de luz, seguían reflejando el mismo brillo que había encendido aquella tarde en el pozo. Ya no caminaba con la misma fuerza, pero todos los días encontraba un motivo para hablar de él. A su alrededor crecían jóvenes que la escuchaban embelesados cuando hablaba del agua viva y de cómo un encuentro, apenas unos minutos, puede cambiar el destino entero de un alma. Nunca subestimen una conversación con Dios, les decía en tono suave. Él sabe cuándo y dónde encontrarse con nosotros. Yo solo iba por agua y terminé encontrando la eternidad. Aquellas palabras se quedaban flotando en el aire, provocando silencio y reflexión. Era imposible no sentir algo mientras la escuchaban. Era como si en su voz el espíritu mismo volviera a fluir. A veces, en las tardes tranquilas, regresaba al pozo. Caminaba despacio, apoyada en un bastón tallado por uno de los aldeanos. Se sentaba en la misma piedra donde Jesús había estado y cerraba los ojos. Allí oraba. No pedía milagros, solo agradecía. Tú me encontraste cuando el mundo me había olvidado, murmuraba con los labios temblorosos. La brisa movía suavemente su manto, y el sonido del viento parecía responderle. Era como si el cielo mismo la escuchara, confirmándole que su historia nunca había sido en vano. En lo profundo de su corazón, sabía que pronto se reuniría con él. Pero no había miedo, solo paz. Su vida había sido testimonio de que el amor de Dios no tiene fronteras. Y mientras el sol se escondía tras las colinas de Samaria, la mujer del pozo sonreía, sabiendo que su misión no había terminado. Su historia seguiría corriendo de voz en voz, como el cauce de un río que nunca deja de fluir. Los últimos años de su vida fueron los más serenos. Aquella mujer que un día había huido de las miradas, ahora era el alma de su pueblo. Muchos venían a escucharla, no por curiosidad, sino por sentir la paz que emanaba de su presencia. Su voz, aunque más suave, seguía teniendo la fuerza de quien ha visto la verdad cara a cara. En las tardes, los niños se sentaban alrededor de ella mientras contaba la historia que nunca perdía su esencia. A veces detenía su relato para mirar al horizonte, donde el cielo y la tierra se abrazaban, y decía: Jesús me dio más que perdón. Me dio propósito. No solo me limpió el corazón, me enseñó que cada herida puede convertirse en fuente de agua viva para otros. Sus ojos brillaban al pronunciar esas palabras. Los pequeños la miraban hipnotizados, y algunos mayores, que escuchaban desde la sombra, no podían contener las lágrimas. Era imposible no sentir algo en el alma cuando ella hablaba del Maestro. Con el tiempo, su casa se llenó de discípulos y creyentes que venían desde otras aldeas. Algunos querían aprender a orar, otros buscaban entender la paz que ella irradiaba. Pero ella nunca se presentó como maestra, ni pretendió ser seguida. Solo repetía con humildad: no os fijéis en mí, mirad a Él. Yo fui la sedienta, Él fue la fuente. En las noches, cuando las estrellas cubrían el cielo, solía salir y alzar la vista. Recordaba el rostro de Jesús, su voz, su mirada. No sabía si volvería a verlo en esta vida, pero en su corazón lo sentía más presente que nunca. A veces sonreía sola y musitaba: tú sigues aquí, como lo prometiste. El pueblo, agradecido, comenzó a cuidar de ella. Nadie quería que le faltara nada.
Cada día alguien tocaba su puerta con pan, frutos o aceite, pero ella repartía gran parte entre los más pobres. Decía que el amor crece solo cuando se comparte. Y así, día tras día, la mujer samaritana se convirtió en un símbolo, no por haber sido perfecta, sino por haber aprendido a amar desde su imperfección. En cada corazón que tocaba, dejaba el eco de aquel encuentro divino junto al pozo, el momento en que la vergüenza se transformó en gracia y la sed en eternidad. Una mañana, el cielo amaneció especialmente claro sobre Samaria. El aire tenía una quietud diferente, como si toda la creación presintiera algo sagrado. La mujer despertó con el corazón en calma. Su cuerpo, cansado por los años, le pedía reposo, pero su espíritu estaba en plena luz. Sabía, sin temor, que el tiempo de su partida se acercaba. Pidió sentarse junto a la ventana de su casa, desde donde se veía el camino que conducía al pozo. Allí comenzó a recordar. Cada paso, cada palabra de aquel encuentro con Jesús, fluía dentro de ella como un río tranquilo. Cerró los ojos y sonrió. No con melancolía, sino con gratitud. Su fiel amiga, una joven que había crecido escuchando sus relatos, la acompañaba en silencio. ¿Quieres que te lea los salmos?, le preguntó con ternura. Ella negó suavemente con la cabeza. No, hija, murmuró. Hoy quiero escuchar el silencio. A veces en el silencio se oye mejor la voz de Dios. El día transcurrió pacífico. Desde la puerta los vecinos se acercaban a saludarla, a agradecerle, a pedirle una bendición. Algunos no podían contener las lágrimas al verla tan serena. No lloren, decía ella con voz apacible. Todo lo que viene después del perdón es vida, y la vida nunca termina. Al caer la noche, pidió que la ayudaran a llegar al pozo por última vez. Querían detenerla, pero insistió. «Déjenme verlo de nuevo», dijo con una sonrisa frágil. La llevaron despacio, sostenida entre brazos amigos, acompañada por la luz dorada de las antorchas. Cuando llegó, se inclinó sobre la piedra, tocó el borde del pozo y cerró los ojos. Por un instante, todo pareció detenerse. El viento se volvió suave. El agua en el fondo agitó un pequeño reflejo de luna, y su alma sintió la misma presencia que tantos años atrás. «Gracias, Señor», susurró, «por haberme dado agua viva». Una lágrima rodó por su mejilla, pero ya no era de dolor. Era la gota final de una vida completamente saciada. Y mientras su respiración se hacía más lenta, su rostro permaneció sereno, iluminado por una paz que no pertenece a este mundo. El amanecer siguiente fue distinto a todos. Una luz suave cubría el valle, y el canto de las aves parecía más lento, más reverente. El rumor se extendió por Samaria como un susurro que traía tanto tristeza como paz. La mujer del pozo había partido durante la noche. La noticia se difundió de casa en casa. No hubo llanto ruidoso ni desesperación. El pueblo entero se recogió en un silencio lleno de respeto. Nadie podía evitar recordar cómo su vida había cambiado por ella. Fue más que una voz, más que una historia. Fue el reflejo vivo de la misericordia de Dios. Al mediodía, se reunieron junto al pozo donde había conocido al Maestro. Hombres, mujeres y niños rodearon aquel lugar sagrado. Algunos encendieron lámparas de aceite, otros llevaban flores silvestres, símbolo de gratitud. El agua del pozo brillaba como si guardara memoria, y una brisa suave recorrió los rostros, arrancando lágrimas silenciosas. Uno de los ancianos habló mientras miraba el agua. «Ella vino aquí por sed», dijo con voz temblorosa, «y se convirtió en manantial para todos nosotros». Las palabras resonaron entre los presentes, y fue entonces cuando comprendieron que su historia no extinguía con su partida, sino que apenas comenzaba a florecer. Había enseñado a su pueblo que Dios no busca perfectos, sino corazones dispuestos. Había mostrado que incluso desde lo más bajo se puede reflejar el cielo. Una niña, la más pequeña del grupo, dejó caer una flor en el pozo y susurró:
Ahora ella está con él. El anciano sonrió con ternura y respondió: Sí, mi hija, y el agua del pozo siempre susurrará su nombre. Así, entre oraciones y cantos, la despidieron. Pero nadie se fue vacío. Cada persona llevó algo de ella, una palabra, una esperanza, una enseñanza. Quien alguna vez había sido una mujer marcada por la vergüenza, ahora era recordada como testigo del amor que todo lo renueva. Desde entonces, cuando el sol ilumina el pozo de Jacob al mediodía, muchos dicen que el agua destella con un brillo especial. Algunos afirman que, si se escucha atentamente, el viento aún trae un eco suave, como una voz que susurra: quien bebe del agua que él da, nunca más tendrá sed. Con el paso de los años, la historia de la mujer samaritana empezó a recorrer caminos que ella nunca había imaginado. Quienes habían escuchado su testimonio contaban a otros cómo un simple encuentro con Jesús había transformado su vida y la de todo su pueblo. Así, su nombre, alguna vez símbolo de vergüenza, se convirtió en sinónimo de fe, de redención y de esperanza. En aldeas lejanas, los viajeros hablaban del pozo de Jacob, donde una mujer oyó palabras que cambiaron el curso de su existencia. Muchos caminaban hasta allí solo para ver el lugar, tocar el agua y sentir el silencio donde, según contaban, aún se percibía la presencia de aquel día sagrado. El pozo se transformó en punto de oración, en símbolo de la sed humana que solo Dios puede saciar. Los niños crecían escuchando su historia y sabían que, aunque había pasado tiempo, ella seguía viva en cada corazón agradecido. Algunas generaciones después, los ancianos del pueblo la recordaban como la testigo del agua viva. Nadie escribía libros sobre ella, pero su historia se mantenía viva en la memoria oral, pasando de labios humildes a corazones sedientos de verdad. Y cada vez que alguien sufrió el peso del rechazo o la culpa, encontraba consuelo al recordar su nombre. Porque si Dios había mirado con amor a esa mujer olvidada, podía mirar también a cualquiera. Su vida se volvió un mensaje eterno. No hay corazón tan roto que Dios no pueda llenar. Con el tiempo, vinieron discípulos de distintas regiones. Preguntaban por ella, querían saber más del encuentro. Algunos escribieron sobre aquel día al mediodía, junto al pozo. Era como si el eco de su testimonio se hubiera convertido en un río espiritual que cruzaba naciones, llevando la buena noticia a todo aquel que tuviera sed. Y así, Samaria se convirtió en tierra de memoria viva. El pozo siguió siendo fuente de agua y de fe. Los peregrinos, antes de beber, inclinaban la cabeza en silencio y decían: Gracias, Señor, por haber encontrado a la sedienta y por darnos, a través de ella, el reflejo de tu misericordia. Nadie supo cuándo el nombre de aquella mujer se perdió entre la historia y la fe, pero no importaba, porque su encuentro no fue solo suyo. Fue el principio de miles de encuentros más entre Dios y los corazones sedientos del mundo. El tiempo siguió su curso, pero la historia de aquella mujer nunca se apagó. Cada generación que la escuchaba encontraba en ella una parte de sí misma, porque todos, en algún momento, caminan bajo el sol del mediodía con el alma cansada, buscando una fuente en medio del desierto, y todos, tarde o temprano, llegan a su propio pozo. En ese lugar interno, donde habita la soledad y la verdad, Jesús sigue esperando. El mismo que se sentó en Samaria espera aún al borde de nuestros pozos modernos. Las prisas, los vacíos, las heridas que ocultamos. Su voz sigue diciendo, con el mismo amor, dame de beber. Y aunque parezca una invitación simple, es siempre el inicio de algo eterno. Quien se detiene, quien se atreve a mirarlo y hablarle, descubre lo mismo que ella descubrió, que la sed más profunda del ser humano no se sacia con nada de este mundo, ni con aplausos, ni con poder, ni con amor humano, sino con la presencia viva de Dios. La mujer samaritana sigue siendo un espejo donde cada alma puede reconocerse. Su historia no pertenece solo al pasado bíblico.
Es un mensaje que atraviesa siglos, recordando que la verdadera espiritualidad comienza con un encuentro, que el alma, cuando se sincera ante Cristo, deja de huir para empezar a vivir. Hoy, cada vez que alguien cae de rodillas, cansado de depender de su propio cántaro vacío, Jesús repite las mismas palabras que transformaron a una samaritana olvidada. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y así, en cada corazón que vuelve hacia Él, el milagro vuelve a repetirse. El pozo vuelve a llenarse. La voz de la misericordia vuelve a hablar. Porque esa historia, su historia, no fue solo un milagro puntual. Fue la revelación de un amor que nunca deja de buscar a quien tiene sed. El agua viva, símbolo eterno del amor que renueva lo que la sequía había apagado. Así como el agua limpia y da forma a todo lo que toca, la presencia de Dios transforma lo que parecía perdido. En cada corazón reseco, en cada alma cansada, el Espíritu del Señor derrama esa vida invisible que todo lo vuelve nuevo. El alma humana tiene sed. Una sed que no se sacia con cosas, sino con sentido. Esa sed es el eco del cielo dentro de nosotros, un recordatorio de que fuimos creados para más que sobrevivir. Y cuando Jesús habla de agua viva, no se refiere solo al consuelo, sino a una fuente interior que nunca se agota. Quien la bebe deja de depender del mundo. Aprende a descansar en medio de las batallas, a perdonar cuando ya no hay fuerzas, a amar sin esperar recompensa. Esa agua viva no cambia las circunstancias, cambia el corazón que las enfrenta. La historia de la mujer samaritana no termina en aquel pozo, porque el agua que ella bebió no se quedó allí. Fluye aún en cada persona que decide creer, en cada alma que deja su cántaro para seguir al Maestro. Fluye cuando alguien escoge la fe sobre el miedo, la esperanza sobre el pasado, la luz sobre la vergüenza. Y cada vida transformada se convierte en otro río, un río que toca a otros, que suaviza desiertos, que arrastra culpas y siembra consuelo. Así es el reino de Dios. Una corriente invisible que comenzó con una mujer que solo buscaba agua y encontró cielo. Tal vez hoy, sin darnos cuenta, también caminamos hacia nuestro propio pozo. Tal vez no sepamos que el encuentro que cambiará nuestra historia nos espera en el cansancio, en la soledad, en un simple instante de sinceridad. Pero Jesús está ahí, igual que entonces, esperando ofrecernos su agua, esperando escucharnos decir desde lo más profundo: Señor, dame de esa agua. El sonido del viento se mezcla con las memorias del pozo. Las arenas del tiempo no han podido borrar la historia de aquel mediodía, cuando la gracia descendió sobre una vida marcada y la transformó para siempre. Si cierras los ojos, puedes imaginarlo. El sol ardiendo sobre las piedras, el polvo flotando en el aire, el silencio roto por una voz que dice con ternura: «Dame de beber». Esa frase sigue recorriendo los siglos, hablando a quienes viven sedientos sin saberlo. Muchos buscan saciar su vacío en promesas que se desvanecen, en cosas que no llenan, pero aquel mismo Jesús que se sentó junto al pozo sigue esperando. Sigue mirando los corazones cansados y ofreciendo el mismo regalo: agua viva. El encuentro con Él no requiere templos de piedra ni sacrificios perfectos, solo un alma dispuesta, honesta, que se atreva a reconocer su sed. No importa el peso del pasado ni las heridas del camino. A los pies del Maestro, incluso la historia más rota puede florecer. Imagina entonces a la mujer samaritana, su rostro levantado hacia la luz, su cántaro abandonado sobre las rocas y sus pasos perdidos entre el polvo del regreso. No lleva agua, pero lleva vida. Su mirada brilla, su voz anuncia, su fe camina delante de ella como una llama que no se apaga. Esa imagen no pertenece al pasado. Es un reflejo de lo que hoy también puede ocurrir, porque cada alma que se deja hallar es otra samaritana. Cada lágrima que cae ante Él se convierte en corriente viva. Cada corazón que se rinde comienza a fluir.
Y así, la historia continúa. No en los pergaminos, sino en las vidas transformadas, en los desiertos que ahora florecen, en los labios que repiten con gratitud: ya no tengo sed. Donde hay fe, el pozo sigue abierto. Donde hay amor, el agua sigue brotando. Donde hay un corazón dispuesto, el encuentro sigue vivo. Porque Jesús no pasó aquel día por Samaria por casualidad. Pasó por amor. Y ese amor todavía está cruzando caminos para encontrarte. El pozo vuelve a quedar en silencio. Las sombras del atardecer se alargan sobre las piedras y el agua refleja un cielo que parece inclinarse para bendecir la tierra. Todo es calma, todo es memoria. Pero en esa quietud resuena algo invisible, el eco de un amor que jamás se detiene. Jesús sigue ahí, sentado junto al borde, esperando corazones sedientos, no con reproches, sino con ternura. Su mirada no pregunta por el pasado, solo invita al encuentro. Él no exige limpieza antes del abrazo, simplemente ofrece el agua que todo lo transforma, y así, el relato de la samaritana se vuelve una invitación eterna. Cada vez que alguien escucha su historia, algo despierta en el alma. No importa quién seas, ni cuánto hayas caído, hay un lugar preparado. Un instante divino donde tu desierto puede florecer. Imagina el rostro de aquella mujer cuando comprendió que no había sido olvidada. Ese rostro puede ser el tuyo. Esa agua, la que bebió, aún fluye, aún corre. No se ha agotado ni una gota desde aquel mediodía en Samaria. Si hoy sientes sed de sentido, de consuelo, de amor, acerca tu corazón al pozo del Maestro. Escucha cómo su voz atraviesa los siglos y susurra, igual que entonces: dame de beber. Y cuando respondas, cuando le hables desde tu verdad, sentirás que algo dentro de ti se enciende. No será solo alivio, será vida. Será el comienzo de un nuevo amanecer donde la culpa ya no pesa y el alma descansa en la certeza del perdón. Entonces lo entenderás. Lo que la mujer samaritana vivió no fue un milagro aislado. Fue una promesa para todos. La promesa de un Dios que no evita a los caídos, sino que los busca para convertir su sequía en río. Y cada vez que alguien deja su cántaro a los pies del pozo, el cielo sonríe, porque otra historia ha sido rescatada del polvo. El camino de la sed termina allí, donde empieza el amor. Ella llegó al pozo buscando agua, pero se fue llevando vida. Así somos también nosotros, sedientos de amor, de perdón, de propósito. Pero basta un instante con Jesús para descubrir que lo que buscábamos fuera siempre estuvo dentro. Él sigue esperándonos en los silencios, en las heridas, en los lugares donde creemos que ya no hay esperanza. Y cuando lo encontramos, ya no necesitamos correr más, porque nuestra alma, por fin, ha bebido del agua viva. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla con alguien que también necesite recordar que Dios no mira el pasado, sino el propósito que aún hay en ti. Suscríbete para seguir escuchando más historias que renuevan la fe, porque juntos podemos seguir repartiendo agua viva a un mundo que aún tiene sed.